Buenas noches, mi nombre es Cristian Avilés. Abordaré el tema de las fases del procedimiento penal ordinario en Ecuador contestando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fases del procedimiento penal ordinario en Ecuador? Según el artículo 580 del COID, el procedimiento penal ordinario se desarrolla en tres etapas, las cuales son la instrucción fiscal, la evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio. En la instrucción fiscal, esta se da por la apertura, o bueno, se apertura con la formulación de cargos, la cual tiene como finalidad determinar elementos de convicción tanto de cargo y de descargo, la cual va a permitir formular o no una acusación en contra de la persona procesada. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio es la etapa en donde el juez va a determinar y valorará los elementos de pruebas obtenidas dentro de la instrucción fiscal. Esta es muy importante ya que una vez valorada las características de pertinencia, de utilidad, de conducencia de estos, el juez va a tener la potestad de llamar a juicio o dictar sobreseimiento al procesado. En la etapa de juicio está la etapa principal del proceso, la cual se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. El tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas evacuadas. ¿Cuál es la finalidad de la investigación previa? Hay que tener en cuenta que la investigación previa es una fase preprocesal en donde se obtiene indicios de responsabilidad penal a través de indicios probatorios. Eh, a partir de esto, el fiscal podrá determinar si es que apertura o no la primera etapa del proceso penal. Según el artículo 580 del COIP, tiene como finalidad poder reunir elementos de convicción tanto de cargo y de descargo, las cuales van a permitir que el fiscal decida si formula o no la imputación. ¿Puede un policía investigador recetar versiones durante la investigación previa? ¿Puede recetar la versión del investigado? La respuesta aquí es no. No puede el policía investigador recetar versiones, solamente lo puede hacer la fiscal, como hace mención en el artículo 444, numeral 4 del COID, en las atribuciones del lado del fiscal. El artículo 508 también del COID, la cual establece que la persona investigada o procesada deberá rendir su versión de los hechos previa comunicación de su derecho a guardar silencio, siguiendo con el principio de incoercibilidad. El artículo 582, numeral 1 y numeral 5 del COID establece o estipula que durante la investigación tanto el fiscal como la fiscal recetarán versiones de acuerdo con estas dos reglas, ¿no? Hay más, pero las más importantes son estas dos. El fiscal va a identificar a las personas que puedan esclarecer los hechos y va a escuchar su versión sin juramento. Y el numeral 5, la cual establece que el fiscal va a registrar el contenido de la versión. ¿Es delito divulgar información producida dentro de la investigación previa? Sí, es un delito. Las investigaciones previas gozan de reserva legal, normativa, la cual está establecida en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, con la única finalidad de precautelar la integridad de la información que de ella se desprende y en consecuencia poder asegurar que las investigaciones no sean contaminadas y que todas las diligencias se cumplan con la cautela que requiere. El mismo cuerpo legal, en su artículo 180, determina que la circulación de esta información es de carácter restringido y es un delito y está sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué medida cautelar personal se puede imponer dentro de la investigación previa rompiendo la regla del artículo 520, numeral 3 del COIP? El caso de excepción es la detención. Hay que mencionar que el artículo 520, numeral 3 establece que la o el juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral, pública y contradictoria. Rompiendo esta regla, la detención en su artículo 530 hace mención que el lado juzgador, por pedido motivado del lado fiscal, podrá ordenar la detención de una persona con fines investigativos o con el fin de poder garantizar su comparecencia tanto a la audiencia de formulación de cargos o a la revisión de medidas cautelares.
La decisión judicial se adoptará por escrito, debidamente fundamentado, sin necesidad de audiencia. ¿Cuáles son los plazos de duración de la investigación previa? Dependiendo del delito, dura de 1 año hasta 2 años como máximo. En el artículo 585 del COIP se establecen los plazos. Hasta 1 año para delitos cuya pena máxima es 5 años de privación de libertad. Hasta 2 años para delitos cuya pena supera los 5 años de privación de libertad. Y es indefinida en los delitos de desaparición de personas. Aquí la investigación permanece abierta hasta que la persona aparezca. ¿En qué casos el fiscal debe solicitar el archivo de la investigación? Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los elementos de convicción suficiente para poder formular cargos, este podrá dar por terminada lo que es la investigación, inclusive antes del cumplimiento de estos plazos, mediante requerimiento de archivo. Se da el archivo cuando, como lo mencioné anteriormente, los plazos de la investigación han expirado, no hay elementos de convicción, según el artículo 586, numeral 1, cuando el acto denunciado no constituye delito, según el artículo 586, numeral 2, y cuando existe un obstáculo legal insubsanable, según el artículo 586, numeral 3. En los casos de obstáculos legales que pueden ser planteados son la prescripción y la prejudicialidad. Un ejemplo de la prescripción puede ser que Pedro amenace de muerte a Elena para poderle robar sus pertenencias. Este la empuja, la golpea y logra su cometido. Este hecho ocurrió alrededor de finales de 2016. El delito cometido por Pedro tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Aquí la acción penal prescribió al día de hoy, ya que la regla es clara. Los delitos prescriben en el tiempo máximo de la pena contado desde que el delito es cometido. Un ejemplo de prejudicialidad, la falsificación de instrumentos públicos. Elena quiere denunciar a su amiga Andrea, la cual falsificó la firma de una escritura pública y esta vendió la casa de Elena sin tener conocimiento de esto, no recibió dinero ni nada. Aquí se tiene que conseguir que el juez civil primero declare falso este documento, en este caso la escritura pública, y con esa sentencia puede Elena denunciar el hecho. ¿Quién ordena el archivo? ¿El fiscal o el juez de garantías penales? Según el artículo 586 del COIP, es el fiscal quien ordena mediante una solicitud y luego aprobado por el juez de garantías penales. Las partes van a tener un plazo de 3 días para poder pronunciarse sobre la solicitud. Según el trámite, el artículo 587 del COIP, el archivo tiene que ser fundamentado, ¿no? El fiscal solicita el archivo al juez de garantías penales, quien notifica a las partes. Eh, si el juez acepta, declarará el archivo de la investigación y de existir méritos calificará la denuncia como maliciosa o temeraria. Si el juez rechaza, remite el caso al fiscal superior, quien puede, una, rectificar, en este caso, archivar, o revoca, en este caso, designará un nuevo fiscal. Hay que tener en cuenta que la resolución no será susceptible a impugnación. Gracias.